Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al canciller subrogante Andrés. Bueno, bienvenido, y quisiera que usted nos comente cómo está el proceso ya de solicitudes de visa de la gran cantidad de hermanos venezolanos que están en nuestro país. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Yo quisiera empezar a hacer una introducción. Esta medida que ha impuesto el gobierno nacional es una medida, primero, en lugar responsable. Todos los gobiernos tienen la obligación de controlar y de regular la migración. Y esta es una medida que es legal, es legítima, es soberana y que tiene por objeto hacer un control y tener una migración ordenada, regular y segura. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido, digamos, recibido ahí en la práctica este derecho, esta obligación y esta responsabilidad y esta decisión del gobierno ecuatoriano? Bueno, hoy es el tercer día, tenemos más o menos alrededor de 300 solicitudes ya, la mayoría de ellas desde Caracas. Como usted sabe, este requisito de la visa se lo hace en línea en los consulados en Caracas, en Bogotá y en Lima. Hasta el momento tenemos unas 300 solicitudes, las estamos analizando. El ciudadano debe solicitar una cita porque hay que verificar la autenticidad de los documentos que están presentando, que es el pasaporte y el certificado de antecedentes penales o judiciales. Y ahora, estas 300 solicitudes son recientes, es decir, no aplican para la visa humanitaria porque hay un límite, ¿no? Antes del 26 de julio pueden aplicar a la visa humanitaria. O aclárenos, por favor, ¿cómo Bueno, es? yo quisiera hacer realmente una diferenciación. Tenemos la visa humanitaria para los que van a solicitar, aquí. No, primero para los que van a ingresar, que eso empezó a regir a partir del lunes 26 de agosto. Y luego el otro tramo, el otro segmento, que es para los que ya están aquí, y ese proceso va a empezar en octubre. Ambas categorías de visa son visas de excepción de carácter humanitario. Son visas que en ambos casos no van a tener un costo, solamente va a tener un costo del servicio de la aplicación, del formulario, que son $50, y va a ser por 2 años. De tal manera que el ciudadano venezolano que ingrese podrá estar regular en el territorio ecuatoriano, y los que ya han ingresado hasta el 26 de julio por un paso regular y que no hayan cometido delitos tendrán acceso a este visado por 2 años. Esto le permitirá al ciudadano tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ecuatorianos. Es decir, pueden trabajar, pueden tener derecho al estudio, a la salud. De esas visas, ¿cuántas solicitudes han recibido para regular a la población que está aquí? Bueno, ese proceso, como le digo, va a empezar en octubre. Todavía no empieza el proceso para regularizar a los que ya están en el Ecuador. Lo que ha empezado son las visas para los que van a ingresar al territorio ecuatoriano desde el lunes 26. ¿Qué opciones tienen? ¿Cuáles son las visas a las que pueden acceder? Bueno, son estas dos categorías, además del resto de categorías de visas. Pero dicen que hay 18 categorías. Sí, hay 18 categorías de visa que sí, pero son visas para empresarios, visas que tienen un costo de $200, en fin, son visas que no aplicarían en este caso para los ciudadanos venezolanos que están ingresando y para los que ya están aquí. ¿Qué es lo que aspira el gobierno ecuatoriano con estas nuevas condiciones y esta restricción en torno a la población que ya está aquí y a la que piensa entrar? Hablemos de la que ya está aquí. ¿En cuánto tiempo podrían estar regularizados? El proceso de regularización de los que empieza ahora en octubre, el proceso termina el 31 de marzo. La idea de esta regularización es que tengamos una población primero identificada, que se sepa en dónde está, qué actividades se están realizando, y que además esas personas puedan también contribuir a través de las obligaciones que tendrían en materia de pago de impuestos y todas las obligaciones que un ciudadano ecuatoriano tiene en el Ecuador. En este proceso, pues, hay mucha gente que está en la frontera, que ya
no puede entrar porque no tiene ningún tipo de visa y que están pidiendo que se haga un corredor humanitario, es decir, para poder pasar al Perú. ¿Eso es posible? Es decir, que atraviesen nuestro país sin tener esa visa, pero pues que haya esa, me imagino, esa condición, no sé cómo se podría controlar y vigilar, de que pasen, simplemente atraviesen el territorio y crucen la otra frontera. ¿Es posible eso? Nosotros estamos trabajando con las autoridades de Perú, de Chile y de Colombia justamente para tener claridad respecto de los requisitos que se pide, por ejemplo, en el Perú y en Chile, a fin de que nosotros podamos hacer y permitir el paso de aquellas personas que tengan visa, porque, por ejemplo, en el caso de Chile, no ingresa ningún ciudadano que no tenga visa, de tal manera que si nos demuestran que tiene una visa en la frontera, les podemos dejar pasar. Pero si no tienen ese documento, ese requisito, no podríamos dejarles pasar. Ahora, si bien es un derecho del Ecuador el poder exigir determinados requisitos para que ciudadanos extranjeros puedan entrar a nuestro país, es bien conocido que en Venezuela es muy difícil adquirir un pasaporte, incluso una cédula de identidad, y quienes lo consiguen pues tienen que pagar mucho dinero por él. En ese sentido, pues, ¿cómo poder de alguna manera cumplir con este compromiso del gobierno ecuatoriano de dar una mano a esta población que quiere salir de ese país por las condiciones en las que están? Sí, la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, todas las personas que ya están en el Ecuador, más o menos alrededor de 70% de ese grueso de la población venezolana que ya está en el Ecuador, ha ingresado con pasaporte. Y el hecho de permitir y de facilitar el que nosotros recibamos ese pasaporte, aunque sea con una caducidad de 5 años, es una facilidad que le estamos dando al hermano venezolano que está atravesando una situación muy complicada. De la población que, digamos, que ha entrado aquí, que usted dice que el 70% tienen ya un pasaporte, ¿cuántos podríamos hablar? ¿Existe algún cálculo o porcentaje de cuáles tienen el pasaporte caducado, como para también tener esa medida de que en ese documento puede haber cambios que no estamos conociendo? Bueno, todavía no tenemos esa información. Esas son informaciones que pretendemos tenerlas justamente con este registro que se va a hacer de los ciudadanos venezolanos que están aquí en el Ecuador. Ese es un proceso que se va a iniciar en breve y es facultad del Ministerio de Gobierno hacerlo. Y con ese registro vamos a tener mucha más información y vamos a poder adoptar las políticas públicas necesarias para poder facilitar, digamos, este proceso. Con este nuevo procedimiento, ¿se podría frenar un poco el cálculo que había de que hasta finales de este año unos 500,000 venezolanos estarían en nuestro territorio? Y yo le voy a dar un dato que me parece importante. El día de ayer ingresaron 31 personas por el puesto de Rumichaca. De los 1.700 que venían ingresando casi a diario, bajar a 31 personas creo que son cifras significativas y que podrían frenar esas perspectivas que tiene Naciones Unidas de que hacia fin de año tendríamos 500,000 venezolanos en el Ahora, país. esta transparentación de los ciudadanos venezolanos, en este caso, que estén aquí en el Ecuador, que se puedan regularizar para que puedan tener los mismos derechos que tienen los ecuatorianos, obliga al Ecuador a prepararse para poder tener soluciones para esa población, de escuelas para los niños o médicos, espacio en los hospitales y sobre todo para poder atender las necesidades laborales. Frente a las dificultades que ya existen para la población ecuatoriana, ¿cómo piensan resolver esos problemas? Porque ahorita que no sabemos dónde están, ni quiénes son, ni qué están haciendo, de alguna manera no existe esa obligación y responsabilidad por parte del gobierno. Pero ya transparentados, hay que ver qué se hace con ellos. Justamente ese es uno de los objetivos del censo y del registro de los venezolanos. Cuando tengamos toda esa información vamos a poder adoptar políticas que sean más acordes a las necesidades, pero lo que sí quiero insistir es que esta medida es una medida responsable, es decir, el Estado ecuatoriano ha adoptado esta medida luego de un estudio pormenorizado y responsable de la problemática de la migración venezolana
y lo que pretende y lo que busca es justamente eso, regular, ordenar y que la población ecuatoriana se sienta segura y la población de venezolana que ingresa también se sienta segura y que no sea objeto de abusos, por ejemplo, por parte de empresarios inescrupulosos, en fin. O que no se les responsabilice tal vez de situaciones, por ejemplo, de delincuencia que no sabemos si realmente están o no involucrados, digamos, en gran parte de los casos. No sé si en ese sentido tienen ustedes algún dato, porque la población tiene esta percepción, esta sensación de que a raíz del ingreso de los ciudadanos venezolanos se habría incrementado el nivel delincuencial y los responsabilizan de alguna manera, causa rechazo, causa discriminación y etcétera, etcétera. Sí, justamente ese es el objetivo de la medida. El objetivo es justamente el poder tener una previsibilidad, tener información y poder tomar las medidas necesarias. Ahora, el Ministerio de Gobierno está haciendo un trabajo bastante bueno, diría yo, en el sentido de que estamos controlando y haciendo, digamos, un control en materia de seguridad, porque sí es penoso ver que mucha de esta gente cae en estas redes de la delincuencia organizada transnacional. Pero bueno, de todas maneras valdría la pena señalar que de las estadísticas, más del 80-90% de casos de delincuencia en el Ecuador son protagonizados o realizados por ecuatorianos. Entonces también habría que establecer esa realidad en cifras. Quisiera pasar a otro tema, porque si bien el Ecuador tiene ahora esta responsabilidad y trata de atender y resolver los problemas de esta población venezolana que está ingresando a nuestro país, paralelamente como que le hemos quitado la mirada y nos hemos descuidado un poco de la cantidad de migración ilegal que hay de ecuatorianos hacia otros países, especialmente hacia los Estados Unidos. Hay un reporte que me llama mucho la atención y quisiera saber si ustedes lo tienen bajo la mirada. Hay un reporte de prensa que dice que 7.800 ecuatorianos se fueron de vacaciones a México y no volvieron. Y pues 1 más 1, 2, ¿no? Es gente que logra ingresar a México para luego pasar a los Estados Unidos. Entonces, sigue a este problema. Hay quienes dicen que hay una nueva ola, digamos, de migrantes ecuatorianos que estarían saliendo en condiciones pues peligrosas o que pues utilizan sus visas para poder luego pasar a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando allí? Y yo pienso que, además estamos seguros que este no es un tema simplemente de una oleada de migración ecuatoriana hacia afuera. Estos son justamente las organizaciones de trata de personas, de delincuencia organizada transnacional, que lo que hacen es reclutar a ecuatorianos y los llevan hacia México y luego con otros destinos, hacia Estados Unidos, en fin. Y eso es justamente uno de los temas que queremos enfrentar y estamos enfrentando de una manera articulada con el Ministerio de Gobierno. Hay un reporte que se va a publicar hoy, me manifiestan que hay otro ecuatoriano desaparecido, es decir, en esta población que está siendo víctima de estas organizaciones siguen reportándose desaparecidos, pero no vemos una acción, una respuesta, una política o algo que esté haciendo el gobierno para poder prevenir que estos ecuatorianos viajen con este destino desconocido y muchos de ellos desaparezcan en su intento de cruzar la frontera mexicana. En lo que compete al Estado ecuatoriano y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, nosotros sí estamos en una campaña de información a la ciudadanía para que no caiga en estas redes, para que se aleje de estos ofrecimientos que les lleva al engaño a los ciudadanos y que terminan en estas situaciones dramáticas. ¿Y qué, digamos, planes o acciones tienen para los ecuatorianos que, por ejemplo, desaparecen? ¿Cómo colaboran con las autoridades de otros países para poder encontrar a estas personas, a estos ciudadanos ecuatorianos, ver qué pasó con ellos, investigar, encontrar a los culpables, no sé? Cuando se producen estos eventos, se activan determinados protocolos en nuestros consulados en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, y en otras ciudades del país de México,
y lo que se hace es justamente un trabajo con las autoridades para poder iniciar las investigaciones y ver qué es lo que pasó. O sea, nosotros sí estamos, digamos, al tanto y trabajamos hombro a hombro con las autoridades mexicanas para determinar y llevar adelante las investigaciones respecto de estos casos. ¿Ha habido sanciones, digamos, se han encontrado culpables en casos anteriores? Porque son varios los casos. En casos, sí, en casos que se han determinado digamos, el fin de las investigaciones y sabemos qué es lo que ha ocurrido, hay sanciones, el gobierno mexicano y digamos, la justicia mexicana ha adoptado las medidas necesarias. Sería importante saber, ¿no? Poder conocer esos resultados de quiénes han sido los responsables de la desaparición de ecuatorianos en la frontera mexicana y qué tipo de sanciones han recibido. Creo que sería muy importante para poder cerrar ese círculo que queda como abierto y de alto impacto, ¿no? Saber que hay ecuatorianos que todavía fallecen en esas condiciones. Gracias. Muchas gracias. Señor